disposición en cada dependencia se anotan para estar incorporadas e incorporados en este trabajo a distancia son los jóvenes, son los que tienen mayor deseo de tener este trabajo a distancia. Tal vez porque para los jóvenes el uso de las tecnologías resulta mucho más conveniente, pero lo que desde el gobierno de la ciudad se ha planteado es la pertinencia de que haya un ahorro en tiempo, de que haya un ahorro monetario, por lo que significa el gasto en traslados, y uno de los retos que se ha planteado el gobierno de la ciudad es cómo conciliar vida familiar y mundo del trabajo, de tal manera que haya espacio para el tiempo libre, para el disfrute, para la recreación, para el disfrute de la cultura. Y en el documento que ha presentado el jefe de gobierno, el documento de constitución de la Ciudad de México, en el capítulo laboral, está establecido que el gobierno de la ciudad deberá impulsar mecanismos para la conciliación de vida familiar y mundo del trabajo, de tal manera que haya condiciones para tiempo libre, para disfrute del tiempo libre y para la recreación. No quiero dejar de decir que esto que se ha incluido ahí, y digo hemos porque el doctor Mancera invitó a una gran cantidad de personas a que trabajaran en la conformación de este documento constitucional. Han trabajado hombres y mujeres de la academia, de la sociedad civil, dirigentes sindicales, abogados laboralistas en el capítulo laboral, y esta parte que habla de la conciliación de mundo del trabajo y vida familiar, bueno, ha sido cuestionada. ¿Cuestionada por quién? Bueno, pues cuestionada por quienes dicen que esto no puede ser. También se habla de una jornada de 40 horas. México y Chile, junto con Turquía, están entre los países de la OCDE que tienen jornadas de trabajo más largas a la semana, más prolongadas, lo cual no necesariamente significa más productividad. Y sin embargo, cuando hemos hablado de que en la Ciudad de México haya jornadas de 40 horas, porque ya el gobierno de la ciudad ha empezado a avanzar en implementar menos jornadas de trabajo, con más posibilidad de tiempo libre, pues por supuesto que hay un debate y una oposición de quienes consideran, y yo aquí haría un paréntesis, quienes consideran lo que algunos analistas han planteado. Hay dos tipos de países. Hay aquellos países que consideran que competir en el mundo parte de exprimir el trabajo, de tener más horas de trabajo, de pagar los salarios más bajos, es decir, ese es un camino. Y está el otro camino, el de la productividad a partir del conocimiento, del uso de las tecnologías, de la investigación científica y también de menos jornadas laborables con más resultados. En México lo que se ha venido implementando en estos últimos años es el de salarios como este de $3.50 al día, $3.50 al día, el salario mínimo más bajo de América Latina, con el menor poder adquisitivo. México tiene un salario mínimo que tiene un poder adquisitivo menor al de Guatemala, menor al de Bolivia, menor al de todos los países de América Latina. Y son 7 millones, casi 8 millones de personas las que reciben un salario mínimo en nuestro país, es decir, millones de personas y de familias. Bueno, México ha optado en este deterioro del Estado benefactor por el camino no de la tecnología, no de la productividad basada en mejores condiciones laborales, no de la seguridad social, sino en exprimir al trabajo. Y en este contexto lo que encontramos es una contradicción. La palabra tal vez resulte exagerada, pero una especie de esquizofrenia. Por un lado, la Ciudad de México avanzando con una política social que pone el acento en impulsar el conocimiento, la capacitación, el empleo digno y libertades, derechos, y por otro lado el resto del país con un deterioro de esa política social. Conciliar esto no es un asunto fácil. Y por eso resulta tan importante, sin embargo, la Constitución de la Ciudad de México que está hoy a debate, porque esta Constitución permitirá
ponerse como un referente, colocarse como un referente para el resto del país y mostrar que los avances que hay aquí no solamente son posibles, sino que se puedan defender y que sean duraderos. En el caso de la política de cuidados, como bien se ha expuesto aquí por varias de las participantes, hablando de la Ciudad de México, una de las preocupaciones mayores que tenemos es quién cuida. Lo decíamos en la mañana, se explicaba de manera muy detallada con ejemplos y con datos aquí por la tarde, y es una gran preocupación. Los niños, las niñas, los adolescentes, ¿quién los cuida? Si una parte importante, alrededor del 45% de las mujeres, están en el mercado asalariado, en el laboral. Hay un trabajo de hace algunos años que hizo la doctora Clara Hussidman sobre Ciudad Juárez, y seguramente que nuestros invitados, nuestras invitadas que están aquí han escuchado, es un asunto muy doloroso para nosotros, de las muertas de Juárez. Es uno de los lugares que se constituyen una herida abierta para nuestro país y por supuesto para las mujeres, por los feminicidios. Y en este estudio que hace Clara Hussidman, lo que ella analiza es cómo las mujeres están incorporadas a una actividad productiva en las maquiladoras. Ciudad Juárez está exactamente en la frontera con los Estados Unidos, pero al mismo tiempo los niños, los adolescentes estaban sin esta red social, sí, de las mujeres, por supuesto, las abuelas, las hermanas, las tías, pero quienes se fueron a trabajar a la frontera en las maquiladoras iban sin las hermanas, las abuelas, las tías, los abuelos, los hermanos, sino que llegaron prácticamente solas, y entonces la falta de una política social de Estado, desde el gobierno o desde los gobiernos, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, y también la falta de esta red social y familiar, no es que explique todo. Las redes del narcotráfico y de la delincuencia organizada son internacionales, pero de cualquier manera están vinculadas a una falta de atención y de cuidados a estos niños y adolescentes. El reto que tenemos en zonas como la Ciudad de México, que es una de las zonas que se ha mantenido con menor índice delictivo, aunque eso no quiere decir que no existan retos muy fuertes, porque además no estamos aislados, formamos parte de un mismo país y de una misma región, es cómo garantizamos políticas de cuidado que, como bien se explicaba aquí, permitan que los niños y los adolescentes puedan tener un presente y un futuro. Y además, porque una reflexión que desde el gobierno de la ciudad se ha hecho es que los cuidados son esenciales, porque si vamos a tener posibilidades de salir adelante frente a la delincuencia, es porque a esta generación de niños y jóvenes podamos darles alternativas con una política de cuidados. Y en eso es en donde hemos estado concentrados. Por ejemplo, en el caso de las cooperativas que hemos empezado a impulsar desde la Secretaría del Trabajo, la intención es que se formen cooperativas en unidades habitacionales, en zonas de gran deterioro social en la ciudad, de gran pobreza, de gran desigualdad, que permitan que exista esta red junto, por supuesto, a presupuestos que garanticen que haya espacios públicos, que haya estancias de día de cuidados, que haya este trabajo comunitario, que ahora tendremos el reto por el recorte presupuestal de ver cómo logramos encaminar esto hacia allá. Yo no me extiendo mucho más. Lo que diría es que la política de cuidados es fundamental y que coincidimos plenamente, y por eso en la propuesta de constitución que se presentó al constituyente está considerado como un derecho, el derecho de todas y de todos a los cuidados, pero también como una obligación en las políticas públicas para que se implementen acciones, y también como una acción que desde la sociedad y en la propia familia, cambiando los roles, tendría que garantizar que se avance en los cuidados. Yo termino señalando, sin embargo, también que en las políticas públicas con perspectiva de género que hemos impulsado desde el gobierno de la ciudad, algo que es una de nuestras tareas es
cómo vincular más a las mujeres a un trabajo productivo y que sea trabajo digno, es decir, con todas las prestaciones. Y en los programas que tenemos en las distintas dependencias y en la Secretaría del Trabajo, la mayor parte de nuestro esfuerzo está concentrado en incorporar a las mujeres. Y como bien se decía aquí, en oficios no tradicionales. Yo no sé si el término se utiliza en otros países, pero aquí decimos, o hemos dicho, no queremos que a las mujeres se les den talleres de macramé, es decir, de tejido, que resulta, bueno, insoportable, sino cómo hacer que la capacitación y la formación las introduzca a un trabajo productivo de otra naturaleza. Estamos empeñados en trabajar en ese esfuerzo, estamos caminando en ese sentido, y yo diría finalmente que todo lo que hemos asimilado el día de hoy y que revisaremos y lo que haremos el día de mañana es con la intención de que estas políticas públicas de cuidados puedan avanzar en nuestra ciudad y que dejemos sentado el año que entra, una vez que se apruebe la Constitución, y la fecha límite es el día último de enero y se deberá promulgar la primera semana de febrero de 2017, iniciemos inmediatamente con la redacción, la propuesta de una ley de cuidados y dejar sentado tanto en la Constitución como en la legislación y en los presupuestos y también en algunas políticas iniciales, una política de cuidados que permanezca. Y digo dejarlos sentados porque 2018 hay elecciones generales en nuestro país. Elecciones para presidente de la República, para renovar la Cámara de Diputados, el Senado, la mayor parte de los gobiernos estatales y también el gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa. Entonces, tenemos los plazos contados para que los avances que hemos logrado queden respaldados en la Constitución y para que avances adicionales que debiéramos y que queremos lograr estén plasmados el año que entra. Por eso, muchas gracias por todas sus aportaciones y la experiencia que aportan y su reflexión y su inteligencia. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Yo solamente cierro diciendo que tenemos muchos insumos para reflexionar y que son dos grandes vertientes que se abrieron para que todas pensamos. La parte económica, me uno a Cecilia diciendo que se necesitan recursos para poder financiar todas estas políticas de cuidado maravillosas que queremos. Se necesita estimular la economía de alguna forma con trabajos dignos, cambiar el modelo. El Estado ya es muy pequeño, tenemos que ver otros modelos de economía para poder que la política de cuidado forme parte de la política económica, aparte de la política social de la que hemos venido hablando. Entonces creo que con estos dos puntos cerramos y bueno, hasta mañana, y tenemos mucho que pensar y mañana venimos a seguir discutiendo. Muchas gracias.